¿Qué es la alopecia androgénica? La alopecia, comúnmente llamada calvicie, es uno de los problemas estéticos más habituales en hombres sobre todo, aunque también en mujeres con menor porcentaje. La alopecia puede producirse por diversos factores, por genética, por una enfermedad, por estrés, depende del tipo de alopecia que se sufra. Dentro de todas ellas, la más común es la alopecia androgénica o androgenética. La alopecia androgénica es la alopecia producida por factores genéticos. Es la causa de la calvicie de aproximadamente el 75% de los hombres y del 50% de las mujeres que sufren alopecia. Por ello, vamos a tratar en profundidad qué causa esta alopecia, cómo y cuándo actúa y qué métodos se utilizan en la actualidad para frenar la caída o para injertar nuevos cabellos no afectados por la alopecia androgenética. Pero antes vamos a repasar los tipos de alopecia que existen y sus diferencias. Hay varios tipos de alopecia, aunque normalmente se agrupan en alopecias cicatriciales y alopecias no cicatriciales. ¿Qué son las alopecias no cicatriciales? Pues la alopecia androgénica es una de ellas. Como hemos comentado, es el tipo de alopecia más en común, tanto en hombres como en mujeres, aunque es mucho más habitual y acentuada en el sexo masculino. Suele aparecer entre los 30 y los 40 años, aunque hay casos de adolescentes y de jóvenes menores de 30 que lo han sufrido a esas edades. La causa es totalmente genética, es decir, dada nuestra carga genética, los folículos pilosos son más o menos susceptibles a la acción de la DHT, dihidrotestosterona, que es la que nos produce la pérdida y miniaturización de los folículos que se ven afectados. Estas hormonas provocan que el pelo comience a crecer cada vez más fino y lacio, produciendo más facilidad en su caída y pérdida. Poco a poco, ese pelo no solo se cae, sino que también deja de crecer al verse afectado el folículo. En los hombres habitualmente comienza en la coronilla y en las entradas de la frente para luego extenderse por toda la zona delantera de la cabeza. En las mujeres, sin embargo, suele producirse de forma más generalizada y extendida, aunque con menos fuerza, ya que normalmente no deja de crecer todo el pelo, sino en partes. Otro tipo de alopecia no cicatricial son las alopecias areatas. Se trata de una alopecia que sufren aproximadamente el 2% de la población y se produce normalmente en edades jóvenes menores de 30 años. Este tipo de alopecia tiene su origen en aspectos inmunológicos, ya que se trata de una enfermedad autoinmune. La alopecia areata provoca pequeñas calvas, pequeñas placas sin pelo en diferentes zonas del cuerpo, normalmente en la cabeza y en la barba. La diferencia con otras alopecias es que la zona que se queda calva es una zona sana y con un tratamiento adecuado de córticos o esteroides, el pelo vuelve a crecer con normalidad en el 90% de los casos. ¿Qué otros tipos de alopecias no cicatriciales hay? Pues por ejemplo las alopecias traumáticas. Estas alopecias traumáticas pueden producirse por peinados fuertes como coletas o trenzas muy pegadas al cuero cabelludo y muy tirantes. En ocasiones aparecen alopecias en las zonas en las que se produce esa tensión. Otro tipo dentro de estas alopecias traumáticas es la tricotilomanía, que es una enfermedad en la que el propio paciente se arranca el pelo por cuestiones psicológicas y alteraciones psicológicas. Seguimos con las alopecias no cicatriciales. Los efluvios telógenos, ¿qué son? Son caídas temporales del cabello que pueden deberse a diferentes causas. En ocasiones se producen en determinadas épocas del año e incluso se recuperan sin ningún tipo de tratamiento. Se pueden dar por cambios hormonales, después de embarazos, etcétera, etcétera. También se pueden deber a una enfermedad temporal, como un problema tiroideo o una infección, al uso de algunos fármacos o a la quimioterapia. Así que los siguientes son las alopecias cicatriciales. Este tipo de alopecias son provocadas por una enfermedad y se producen cuando parte de los folículos pilosos son destruidos por una radioterapia, por ejemplo, y el tejido dañado termina formando un tejido cicatricial, por lo tanto no suele ser reversible. Una de las alopecias cicatriciales más conocidas es la frontal fibrosante. El cabello poco a poco va perdiendo fuerza en la zona frontal y los laterales, avanzando la pérdida del cabello de adelante a atrás. La zona afectada se caracteriza por volverse más pálida. No se conoce aún su causa y se cree que es multifactorial, ya que pueden influir factores hormonales, factores genéticos e incluso pueden influir el uso de determinados cosméticos.
Una de las que más crece últimamente y no se sabe el motivo es la alopecia frontal fibrosante posmenopáusica. Se trata de una alopecia que afecta a mujeres y suele producirse en épocas posteriores a la menopausia, pero que se desconoce por qué pasa cada vez más. ¿Más alopecias cicatriciales? Pues están, por ejemplo, también el líquen planopilaris y el lupus eritematoso. Son enfermedades que dan lugar a alopecias permanentes y que no se pueden tratar. Se trata de alopecias muy poco frecuentes, pero son irreversibles. Causas y soluciones para aquellos que sufren alopecia androgénica. La principal causa, o única, podríamos decir, de la alopecia androgénica es la genética. Los factores heredados son los que provocan que los folículos pilosos crezcan más débiles y acaben dejando de crecer. Se debe a la proliferación de hormonas que dañan esos folículos pilosos, es decir, a la acción de la DHT, que es la molécula activa de la testosterona que fue transformada por la enzima alfa-5 reductasa y que es la culpable de nuestra pérdida. Es por esto que desde hace unos años fueron apareciendo productos y medicamentos para intentar frenar, eliminar o inhibir estas cuestiones. Pero en ningún caso de estos la alopecia se elimina. Al ser algo genético, estos folículos siguen estando afectados por las hormonas que provocan la alopecia. Por ejemplo, minoxidil y finasteride son los más conocidos, aunque hay algunos más. Su finalidad es intentar fortalecer el pelo que crece para que no se caiga o incluso que las hormonas frenen su acción y el cabello continúe creciendo. Eso sí, recomendamos que siempre sea el médico quien nos explique su funcionamiento y sobre todo sus posibles contraindicaciones y efectos secundarios. El minoxidil es un fuerte vasodilatador que actúa aumentando el flujo sanguíneo de forma significativa en la zona que se use. Los expertos afirman que su uso prolongado provoca un aumento de diámetro de los folículos. Mientras que el minoxidil actúa directamente en el cuero cabelludo, el finasteride altera las hormonas que producen la calvicie, frenándolas y provocando que el pelo vuelva a crecer más sano y no se caiga. Es decir, inhibe la acción de la enzima alfa-5 reductasa para que no se transforme tanta testosterona en dihidrotestosterona. Eso sí, el éxito en estos tratamientos dependerá siempre de la persona. No hay un 100% de seguridad de su funcionamiento, es más, suele hacer efecto solo al 30 y pico por ciento. Pues tenemos que tener los receptores pertinentes para que nos hagan efecto y en cualquier caso serán tratamientos de por vida, con lo que ello acarrea. En el caso de decidir realizarte un injerto capilar, recuerda que tendrás que dejar de tomar minoxidil al menos un mes antes y finasteride una semana antes de la intervención. La única opción que tenemos en caso de sufrir alopecia es que nos practiquen un injerto o trasplante capilar. Es la única forma de que nuestra zona de la cabeza afectada por la calvicie tenga la opción de tener nuevos folículos sanos que no están afectados por las hormonas que provocan la alopecia, pues en las zonas donantes los cabellos no suelen ser susceptibles a la acción de esta hormona o andrógenos, lo que hace de la operación la única solución permanente y definitiva. Nuestra recomendación y consejo es precisamente este. Por nuestra experiencia es la solución más óptima. Desde Samsón podemos informarte y contarte o aconsejarte todo lo que supone. Te hablaremos de precios, de las técnicas que te pueden convenir, sobre esos mitos que en ocasiones leemos, pero sobre todo seremos tu apoyo antes, durante y después del proceso, ya que hemos pasado por ello y sabemos las dificultades y los beneficios finales que se obtienen. En nuestro blog podréis encontrar artículos sobre las diferentes técnicas de injerto capilar que se practican en la actualidad, tanto para hombre como para mujer. También sobre los cuidados antes y después del trasplante capilar. Y por supuesto, cómo evoluciona el cabello tras el implante. Cuánto tiempo tarda en crecer, qué puede ocurrir durante los primeros meses, etcétera, etcétera. Así que, si te interesa toda esta información, podrás tenerla aglutinada, resumida, para que de manera fácil y rápida la puedas consumir en pocos días, porque vamos a sacar un programa donde te vamos a resumir todo esto. Así que si quieres que te avisemos cuando esté disponible todo esto, dale a me gusta y te avisaremos. Óyelo bien, si no das a me gusta, no te podemos avisar. Dale a me gusta y te avisaremos cuando empieza todo este programa. Gracias, nos vemos en unos días.